Amenaza sísmica en el eje cafetero por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, abril 25 de 2016, actualizado en 2023. Resumen, el eje cafetero está ubicado en el centro-occidente de Colombia sobre una provincia sismotectónica donde los terremotos de 1938, 1961 y 62, 1979, dos eventos, y 1995, dos eventos, ponen en evidencia una fuente sísmica generadora de eventos profundos, fuertes y dobles cada 2 o 3 décadas con sismos de magnitud cercana a 7 grados provenientes de la zona de subducción, pero también, además de lo que ocurre en el Magdalena Centro 1805 y Huila 1967, las fallas del sistema Cauca-Romeral son otra fuente que merece mayor consideración, dadas las devastadoras consecuencias de sismos superficiales asociados a fallas activas de magnitud 6, pero de mayor intensidad, como los de Popayán 1983 y Quindío 1999. Ver riesgo sísmico, los terremotos y agua y clima en Colombia. Imagen Colombia, principales sistemas de fallas geológicas activas y sismicidad registrada del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020. En Colombia los sismos son frecuentes en la región del Pacífico y Andina, eventuales en la del Caribe y escasos en la Orinoquía y Amazonía. Casi toda la población del país habita zonas de alto y moderado riesgo sísmico y los sismos intraplaca o generados en la confrontación de dos placas tectónicas, Nazca y Sudamericana, y no por fallas activas que son someros intensos en la región del Pacífico, pese a su magnitud son de menor intensidad, aunque se sienten en toda la región andina. Hay singularidades en Río Suizo, Chocó y en la región de Bucaramanga, como también fallas de gran actividad en la joven cordillera oriental y en otras regiones del país, según lo visto atrás. La falla de Atrato afecta a los departamentos del Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. La falla de Romera la atraviesa los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. Ver gestión ambiental del riesgo en el territorio y el volcán y el desastre de Armero. Imagen provincias sismotectónicas y fuentes sísmicas de Colombia. La falla del Cauca recorre los departamentos de Nariño y Cauca. La falla de Palestina cruza por los departamentos de Tolima, Caldas, Antioquia y Bolívar. La falla de Santa Marta, Bucaramanga afecta a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Cesar y Magdalena. La falla Guaycaramo cruza los departamentos del Meta, Cundinamarca, Boyacá y Arauca. También se han registrado sismos en Puerto Carreño, Putumayo y San Andrés. El eje cafetero está localizado en una zona de alto riesgo sísmico de Colombia. Los sismos de 1938, 61, 62, 79 y 95 ponen en evidencia una fuente sísmica de importancia generadora de eventos de magnitud cercana a 7 grados e intensidades de 7, la que por la profundidad 70 a 100 kilómetros y posición de los focos basamiento de la cordillera occidental se ha relacionado con la zona de subducción de la placa de Nazca Pacífico. Las aceleraciones registradas en superficie por estos eventos profundos han alcanzado valores del 11% de la gravedad. Ver amenazas naturales en los Andes de Colombia y la adaptación de la ciudad al trópico andino. Imagen amenaza sísmica en Colombia, mapas de aceleración pico y velocidad pico efectivas, según la Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia. Pero las fallas del sistema Cauca-Romeral y las que delimitan la fosa tectónica del Magdalena son dos fuentes sísmicas someras que merecen consideración en esta poblada región. Los terremotos superficiales de Popayán 1983 y Quindío 1993 con magnitud Richter 6 e intensidad Mercalli 8 anuncian una segunda fuente sísmica de implicaciones diferentes. Con ello, las aceleraciones en los depósitos mal consolidados
han alcanzado aceleraciones hasta 5 veces superiores a las registradas en los sismos profundos, aunque en intervalos de tiempo muy pequeños. Esta temática ha sido uno de los principales objetivos de técnicos y científicos que elaboran en el programa de la red sísmica, el eje cafetero y el Tolima para llegar a lo que se conoce como respuesta sísmica. Es importante señalar que las 3 ciudades capitales de la conurbación afectadas por la falla Romeral están sobre potentes abanicos asociados a depósitos fluvio-torrenciales de origen volcánico asociados a los ríos Chinchina, Otón y Quindío. El de Manizales anuncia levantamiento desde el terciario tardío hasta el Holoceno. Allí, la formación Manizales, con sus depósitos fluvio-torrenciales a la altura de Chipre y Villa Kempis, anuncian un levantamiento tectónico respecto a Villa María y Morrogacho. Ver la era del trópico andino, caso Manizales, y la gestión ambiental del hábitat. Imagen arriba, mapa de riesgo sísmico de Colombia y sismo de Tumaco. En la parte inferior, fenómenos de amplificación sísmica en suelos blandos. En la zona andina de Colombia, las características sismotectónicas de la región apenas empiezan a conocerse y el catálogo de información sísmica se remonta apenas a algunas décadas, manteniendo lagunas imprecisiones e inconsistencias. No se sabe aún cómo se atenúa la intensidad en función de la magnitud y distancia focal del sismo, y a lo sumo podríamos suponer que la actividad sísmica del futuro tendría alguna semejanza con la del pasado. Aún deberá caracterizarse mejor las fuentes sismotectónicas superficiales identificadas y conocer otras que puedan provocar sismos destructores aunque locales. Como no es posible aún predecir los fenómenos sísmicos de un modo determinista, se ha recurrido a modelos probabilísticos para elaborar pronósticos cuya eficacia depende de la validez, cantidad, calidad y extensión de los datos que alimentan el modelo. Pero dada la limitación en nuestras bases de datos, se ha buscado representar la historia sísmica con la recurrencia de las magnitudes generadas por las diferentes sismofuentes, asumiendo su localización y unas determinadas leyes de atenuación de intensidad, donde las variables se modelan con características aleatorias dada la incertidumbre de los registros y del fenómeno en sí, modelo bayesiano, estadístico. Nota: al examinar la imagen del espectro de amenaza uniforme para Romeral y subducción, al superponer el sismo del Quindío 1999, se infieren 2 cosas: A, que la fuente sísmica fue Romeral, y B, que el periodo de retorno de este evento es de unos 750 años. Ver huracanes y terremotos acechan y dinámicas del clima andino colombiano. Arriba, espectros de amenaza sísmica uniforme para Romeral y zona de subducción SIMOC 2002. Abajo, rutas de huracanes y zonas sísmicas del planeta en mapa de Múnich RE. La interacción suelo-estructura es un factor clave en la evaluación del riesgo sísmico, ya que considera el impacto sobre las estructuras por el movimiento del suelo generado en un terremoto y evalúa con precisión el peligro sísmico para adaptar el diseño minimizando los daños causados. Se parte del presupuesto de que la intensidad es la variable más determinante en los daños sísmicos y que la calibración de los resultados finales y consistencia entre tasas de excedencia de magnitudes e historia sísmica regional se obtiene con el catálogo sísmico del lugar. Ciertamente, la incertidumbre e imprecisión inherentes a un tratamiento estadístico no resultan aceptables al evaluar el impacto sobre el total de pérdidas probables que pueden tener las obras de infraestructura comunitaria, razón por la cual cada caso, cada línea vital o cada centro de servicios debe ser tratado particularmente. La vulnerabilidad física de una estructura se describe en términos de la aceleración basal, del periodo fundamental de vibración de la estructura y de la función de daños correspondiente. Ver gestión del riesgo natural y el caso de Colombia es compra de la espera en zonas sísmicas densamente pobladas. Imagen: modelación del riesgo sísmico en Bogotá del 2018, daños esperados y tipología de suelos.
Anotaciones al riesgo sísmico. En el riesgo se conjugan dos factores, la amenaza y la vulnerabilidad, aunque sabemos que en el tiempo a escala humana la amenaza sísmica permanece como invariante, la vulnerabilidad cambia y con ella el riesgo sísmico que crece cuando los escenarios vulnerables lo hacen, también se puede reducir si se implementan gestiones integrales para acometer su mitigación, sobre todo por la mejora estructural de la estructura y de sus defensas, y en particular con diseños que consideran la amplificación sísmica, donde intervienen factores como el tipo de suelo, tipología y característica de la estructura. Ahora, si en la región y el país se han dado avances significativos en lo técnico y en lo administrativo, como la institucionalidad alcanzada con el desarrollo de un sistema nacional, la incorporación del riesgo en la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial de 2011 y la expedición de normas sismorresistentes con el Código de Normas Sismorresistentes NSR10, que ya permite incorporar el BAREC y las estructuras de madera, aún falta mucho por hacer en la dimensión socioambiental. Veamos estas tres anotaciones sobre la materia para el eje cafetero: Colombia, sismos de 1979 y la amenaza volcánica del Cerro Machín. Imagen: impactos por tsunami en 1979 en Tumaco, Nariño, según la corporación Oso. En cuanto a la amenaza, el eje cafetero se ubica al norte de una provincia sismotectónicamente homogénea ubicada entre la fosa del Pacífico colombiano y la cordillera central de los Andes más septentrionales de América, un territorio sísmicamente activo que parte del macizo colombiano y llega hasta las montañas de Antioquia, donde transcurren de sur a norte los sistemas de fallas de Romeral y del Cauca-Patía. La falla Cauca-Patía y sector central de la falla Romeral desde Cartago a Puerto Valdivia delimitan un gran comprimido o depresión estructural entre las dos cordilleras. Allí, al observar las trazas de la falla de Romeral con una distribución alineada de cuerpos ígneos afines a la corteza oceánica en su contorno, se prevé que dicha ruptura profundice la corteza. A ver, calentamiento global en Colombia y no hay más terremotos, simplemente desastres más grandes. Imagen: geología del área del volcaneo del Ruiz, modificado de González, 2001. Según la investigación del potencial geotérmico del Ruiz hecha por la Central Hidroeléctrica de Caldas Che 1979-1985 y la geología de Manizales y sus alrededores estudiada por José Luis Naranjo y Carlos Borrero de la Universidad de Caldas, un esquema de los rasgos estructurales de la región señala las fallas o lineamientos inferidos, cuya verificación en varios casos se ha venido haciendo por investigadores del Observatorio Vulcanológico y Sismológico del Ingeominas, establecido en Manizales desde 1985. Y respecto a la vulnerabilidad, como desafíos de importancia, se pueden añadir que, aunque conocemos las fuentes sísmicas para abordar la gestión integral del riesgo a nivel del eje cafetero, además del estudio y valoración espaciotemporal de la amenaza, está de por medio el conocimiento y desarrollo de instrumentos para la gestión participativa del hábitat y manejo de la dimensión socioambiental, para no dejar el asunto solo en la dimensión técnica de carácter reduccionista. Ver doble terremoto en Turquía y Siria, y de la amenaza climática a la gestión del riesgo. Imagen: evolución geológica del Magdalena desde el Mesozoico, hace 250 millones de años, al presente, en Conciencias, 2005. El urbano de esta compleja dimensión pasa por la presión de las frágiles laderas del escarpado territorio, en especial en los ambientes periurbanos de Manizales, y por el control urbano, sobre todo en las zonas deprimidas de los centros urbanos de las áreas metropolitanas en rápida expansión. Caso Pereira, Dos Quebradas, donde las múltiples actividades comerciales mixtas e informalidad, sumada a la alteración estructural de los viejos inmuebles de mampostería no reforzada y de bareque para su adecuación y expansión, recurriendo a prácticas inadecuadas, hacen del escenario un cúmulo de potenciales escombros, ya por la amenaza de las sacudidas en suelos con amplificación sísmica, ya por la propagación de los incendios. En los medios rurales, donde la deforestación y potrerización relacionadas con usos conflictivos del suelo afectan severamente el territorio, exponiéndolo a la creciente amenaza del cambio climático y con él a las comunidades asentadas en condición vulnerable, además de las vías de comunicación, líneas vitales e infraestructura de conectividad como
elementos expuestos a la ocurrencia de flujos torrenciales causados por deslizamientos en caso de sismo. Ver cambio climático en Colombia y la amenaza, y análisis de la vulnerabilidad frente a la amenaza hidrogeológica. Imagen, variación espacial de las formaciones superficiales y espesor de suelos en Manizales, y espectros de diseño en función de los suelos de la ciudad, según sean ellos suelos blando, color verde, semiblando, amarillo o duro, color café. CIMOC 2002. Y finalmente, sobre los actores en la escena, además de los aportes fundamentales del geofísico Jesús Emilio Ramírez, sacerdote jesuita, con investigaciones como el Proyecto Nariño 1973 y la historia de los terremotos en Colombia 1969, de la permanente labor por décadas de monitoreo a carga del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, y de los estudios a nivel regional de Hans Meyer y su equipo de trabajo desde el Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano, OSA, en el eje cafetero. También merecen mención los siguientes trabajos, entre otros: desde la Universidad Nacional en Manizales, los del IDEA, liderados por el profesor Omar Darío Cardona, donde además de actividades fundamentales como la microsonificación sísmica de Manizales CIMOC 2002, se avanza con el concurso de los profesores de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura en la instrumentación y el estudio detallado de la amenaza para Manizales, y desde la sede de Bogotá el valioso aporte de Carlos A. Vargas con la propuesta de Caldas TIR 2011, donde se modifican el modelo geotectónico y la amenaza sísmica en el centro del país. También en Pereira los trabajos de Ana Campos y sus compañeros y colaboradores haciendo lo propio en el 2000 para obtener un mapa preliminar de riesgos del área urbana y otras investigaciones para valorar los efectos de sitio en el área metropolitana de Pereira. Y finalmente en Armenia la labor continuada y reconocida de los profesores de la Universidad del Quindío, Hugo Monsalve, quien maneja el Observatorio Sismológico del Eje Cafetero, y Armando Espinosa, quien ha estudiado en detalle la historia sísmica regional. Ver anotaciones sobre el riesgo sísmico en Manizales y la amenaza volcánica de Cerro Bravo. Imagen, microsonificación sísmica en Armenia 1999 y Pereira año 2000, fuente IDEGER, Bogotá. Gracias por Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de posgrado en geotecnia, geofísica y economía, y con autoría y coautoría de 18 textos y más de 1000 documentos publicados en repositorios de la Universidad Nacional de Colombia y páginas propias o en físico. Socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia y socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, adscrita a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Portada: Mapa no oficial de amenaza sísmica para Colombia según Carlos A. Vargas en UN Periódico 2011, y espectros de la microsonificación sísmica para Manizales según el CIMOC 2002. Contraportada: borde destructivo de las placas tectónicas frente al Pacífico de Colombia, plano de Benioff y fallas geológicas en los Andes más septentrionales de América como fuentes sísmicas, elaboración propia. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas y de complemento 1 de 2. Alvaré, que le fue muy bien. Análisis de la sismicidad en el Pacífico colombiano. Análisis estructural al nordeste del volcán Nevado del Ruiz, Colombia. Aporte a la exploración geotérmica. Anotaciones sobre el riesgo sísmico en Manizales, aprendiendo del sismo de Honshu, Japón. Caracterización general del escenario de riesgo sísmico. Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat. Colombia, sismos de 1979. Costa Pacífica, amenaza y riesgo sísmico. De la evaluación de amenazas al control de riesgos, la estadística y las catástrofes naturales. Desafíos del complejo volcánico Ruiz, Tolima. Deslizamiento en Rosas, una tragedia mitigada. Doble terremoto en Turquía y Siria, el volcán y el desastre de Armero. Estudio de la microsonificación sísmica en el eje cafetero. Erupción volcánica con tsunami en Tonga. Erupción y éxodo en el volcán Nevado del Huila. Escombros a la espera en zonas sísmicas densamente pobladas. Gestión ambiental del riesgo en el territorio. Gestión del riesgo. Haití, sin resiliencia para el desastre.
Fuentes bibliográficas y de complemento a 2 Historia de los terremotos en Colombia, historia sísmica de Bogotá, huracanes y terremotos y cómo está Colombia, la adaptación de la ciudad al trópico andino, la amenaza climática en la ecorregión cafetera, la amenaza volcánica de Cerro Bravo, la amenaza volcánica del Cerro Machín, la amenaza volcánica y la gestión del riesgo en la planeación y ordenamiento del territorio de Colombia, las catástrofes del eje cafetero en un país sin memoria, microzonificación sísmica de la ciudad de Manizales, manual de geología para ingenieros, no hay más terremotos, simplemente desastres más grandes, nueva falla geológica altera mapa de amenaza sísmica en Colombia, riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica, riesgo sísmico los terremotos, sismo, bareque y laderas, sismos y volcanes en el eje cafetero, caso Manizales, sismos y volcanes en Colombia, una política ambiental pública para Manizales con gestión del riesgo por sismo, volcanes y laderas.